bienvenidos a su programa Ahora sí con Fafa y Fafico. Bienvenidos a su programa Ahora sí con Fafa y Fafico, gracias por su sintonía. Ahí en pantalla pueden ver los números de nuestro programa y pueden mandar su mensaje, qué temas les interesa tratar. Pero el día de hoy tenemos un invitado especial que nos remonta a los inicios de la democracia dominicana, al fortalecimiento de la democracia dominicana. Habían pasado los 12 años, había un gobierno, el segundo gobierno democrático del país, y corría el año de 1983, donde todavía teníamos todos los rezagos, todos los males de aquel periodo en el cual la justicia fue tan débil y era solamente un instrumento de los que mandaban. Y ese proceso, en medio de ese proceso de los cambios económicos de la sociedad también, que trataba de salir de una dinámica económica que no nos llevó a ningún lado, eso hay que decirlo, de ese gobierno que sí cambió la dinámica, en ese 1983 nace Finjus. Y hoy tenemos como invitado a Servio Tulio Castellanos, que estará con nosotros en el próximo bloque. Ahora, antes de pasar a ese bloque, quiero hablar un poquito de lo que decíamos la semana pasada, que haciendo la noticia local, de nuestra ministra Farideh Raful, que fue a Dajabón, se juntó con la mesa. Ya recuerdan que hablábamos en otro programa de que el éxito de Farideh, comparado con otras personas, es su capacidad de escuchar. Farideh lo hacía aquí, en toda la capital lo hizo, y así resolvía directamente los problemas de sus ciudadanos. Lo mismo está haciendo en la frontera, porque es un hecho de que la presidencia está volcada hacia allá, y hacia allá están todas las fuerzas puestas. Fafa, ¿qué te parece este programa que tendremos en breve? Primero, tiene para mí un valor especial, porque yo te decía fuera del programa que yo conocí al padre del invitado de hoy y que además fui su alumno y que tuvo muy buena relación. ¿Pasaste? Y que dejó también una historia a nivel profesoral de eficiencia y a nivel político de transparencia. Nunca tuvo asociado ninguna vagabundería, que era lo común de la época. Y los hijos han heredado esa calidad ética de su papá. Para mí es de mucha satisfacción compartir hoy el programa con este representante de los castaños, porque ellos son una categoría política. Castaños. Pues señores, con esa introducción les pedimos que se queden con nosotros y en breve volverán acá. Buenas noches. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar en esta sociedad donde el problema ético y moral es una aspiración y un sueño, donde la política es una práctica de la degradación y del aprovechamiento y uso personal. Vamos a hablar con una excepción, con una persona que viene de una familia que lo forma con todo el sentido ético de la vida y que en su desempeño no tiene ninguna referencia que podamos tildar de que él ha olvidado la fuerza de su origen. Vamos a hablar con el doctor Castaño y eso representa para mí un motivo de orgullo porque yo fui alumno de su padre en la universidad. Doctor, la vida de la política dominicana, yo no tengo duda que nos ha convencido a todos que ha sido un instrumento para que la aprovechen los políticos. Es una práctica degradante, no un instrumento de servicio. La política es el canal a través de lo que los pueblos se organizan para orientar el desenvolvimiento favorable de la mayoría. Pero la política dominicana ha sido un instrumento favorable de lo que le ejercen, que han fomentado. Y esa degradación que alcanzó con Trujillo, el mayor símbolo, porque yo creo que es su herencia trujillista todavía. Así es. Porque si Trujillo usó el poder en todos los sentidos, hasta con las mujeres, lo que vino después fue, oye, el político que no aprovecha su cargo es un pendejo. Lo convirtieron en un eslogan. Entonces tú participas en una actividad política sin que haya un rasgo de que tú lo estás aprovechando y además
el hecho de que tú tengas una función ejecutiva en la reforma de la policía. Pues podemos abordar contigo el sentido ético de la política. Tú sabes que esa es mi aspiración. Bueno, Fafico, gracias por la invitación. La verdad es que es un lujo compartir un espacio con ustedes dos, pero sobre todo contigo, por la relación que tenemos desde, yo diría, como le decía a tu hijo, desde que yo nací. Te he estado viendo y siguiendo, y tú sabes que tú eres uno de los mejores ejemplos para mi familia. Bueno, sí, el tema de la política es un problema muy complicado. Yo vengo del Estado, que es lo grande, y ahora estoy en una institución que la gente denomina de la sociedad civil, pero FINJUS no es un movimiento cívico, FINJUS es un think tank, es un centro de pensamiento. Es una institución en donde hay una serie de mesas, en donde confluyen los más connotados expertos, cada uno en sus diferentes áreas, y bueno, y se sientan a pensar. Por eso es que tú ves, Fafa, que... Pero en todas las actividades de FINJUS hay una cuestión presente, la noción del servicio y de la transparencia. No, pero por supuesto, porque tenemos una visión de país, no de sector. Eso es. Entonces, cuando tú tienes la visión de país, evidentemente de que tú tienes una visión holística de todo lo que representa una sociedad, de todo lo que es la construcción de un Estado, en fin. Y yo creo que eso es lo que hemos venido haciendo, y por eso es que tú ves que el Centro de Pensamiento de la Universidad de Pensilvania, que es la que evalúa los think tanks en América Latina, colocó a la Fundación Institucionalidad y Justicia en el puesto número 81 de más de 2.000 think tanks que fueron evaluados. O sea, nosotros tenemos una visión cientista también. Tú hablas de la degradación, sí, eso es verdad y es una pena. Es una pena porque la ética, a fin de cuentas, ni siquiera tiene que ver con el componente ideológico. Esa es mi visión. Así es. Porque la ética, a fin de cuentas, ¿qué es? Es una práctica. Es lo que tú haces en la vida. Entonces, muchas veces la gente quiere, sobre la base de lo que son sus malas acciones. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de pecado. El que tú cometes a sabiendas antes de cometerlo, que es un pecado, pero hay otro que es el que tú vives justificando. Es decir, que el otro lo hizo. No, que no fue así, que toque lo otro. En fin. Y eso se da mucho en el servicio público, pero también se da en el sector privado. Claro, es una práctica general. Porque es una práctica sociedad. en sentido general, sobre todo en un país en donde hay más ricos que empresarios. Eso me encantó esa frase. En un país donde hay más ricos que empresarios. Sí, y hay más ricos que empresarios porque hay gente que no puede justificar su patrimonio. Entonces, yo siempre he dicho que si hay una herramienta del Estado que puede contribuir a transparentar cualquier patrimonio, cualquier ingreso que se pueda generar, ahí está la Dirección General de Impuestos Internos, en fin, cuando ella quiere realmente asumir su función y atribución. Pero eso de lo que tú dices de la política, evidentemente de que ha habido una degradación. Sin embargo, yo tengo una visión optimista. ¿Por qué tengo una visión optimista? Porque estoy viendo que aun cuando es verdad lo que tú dices, hemos venido ejerciendo la política desde el punto de vista del individualismo, desde el punto de vista del aprovechamiento personal. Del interés, no del servicio. No del servicio, no del servicio. Yo comienzo a ver que también nosotros tenemos una sociedad que está, a mi juicio, más pendiente de los asuntos públicos que antes. Por ejemplo, nosotros pasamos de un Estado liberal que se fundamentaba sobre la base de la representación, es decir, sobre la base del ejercicio de la política. Y hemos visto cómo hemos pasado de un Estado liberal a un Estado, en principio, social y democrático de derecho, que lo que significa es que ya la democracia no se construye sobre una función pública o sobre una función electiva, sino que hay un componente de la participación de la ciudadanía en todo lo que es el proceso de construcción. Yo no sé si tú te has dado cuenta, o si ustedes se han dado cuenta,
que cada vez que el Congreso, por ejemplo, aprueba una ley que no ha sido el fruto del consenso, generalmente se presenta una situación en donde el presidente lo observa o se detiene en la Cámara de Diputados. Y yo creo que eso no deja de ser un avance. No, pero un avance gigantesco en una sociedad donde venimos del autoritarismo. Venimos de una época en la cual la transparencia no era norma, era la costumbre era llegar al poder para hacerte del poder. No, y como por ejemplo leyes que sin lugar a dudas atentan inclusive contra el honor, la privacidad del ciudadano, inclusive han tenido que ser devueltas por parte del Ejecutivo. Me refiero, por ejemplo, a la ley del DNI. Cuando nosotros hubiésemos pensado que una ley que se aprobara de la forma que se aprobó en el pasado no hubiese tenido que entonces el Ejecutivo tener que someterla de nuevo con una serie de observaciones, como la consecuencia de un reclamo de la sociedad. O sea, yo recuerdo a ti que cuando tú viste eso, tú que fuiste víctima de ese tipo de instituciones, de la DNI. En nuestra casa, el teléfono te hacía clic, clic, sí, clic. Que eso quiere decir que alguien se colgaba a la línea de pero del eso teléfono no, de la casa. pero eso son cosas que, en fin, la cosa es que esta ley venía a legitimar esas prácticas. Entonces, la sociedad protestó y evidentemente de que fue un proceso que se tuvo que echar para atrás. Ahora, discúlpame un momentito, Servitulo, pero hay una pequeña, hablando de ese tema, hay una línea muy, muy delicada entre también la defensa de la privacidad de la gente y del honor de la gente. Porque en estos días se dio el caso en que totalmente, porque se ha convertido en las redes para muchos comunicadores, el decir mentiras es su camino, su vía de conseguir likes. En estos días se difamó a varias instituciones, varios periodistas, pero de una manera grosera en una campaña orquestada. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Evidentemente de que eso la sociedad lo rechazó. Pero sucede que eso sucede a diario. Lo que pasa es que en esta ocasión le tocó a un grupo de periodistas. Pero a diario, en los medios de radios y en las redes, muchas veces viven difamando y diciendo una serie de improperios de personas que ni siquiera desconocen qué es lo que están diciendo de ellos. Ni del programa del que en esta ocasión, ¿qué es lo que eso trae como consecuencia? De que parecería que está faltando regulación en esos medios, y quiera Dios que creo que existen algunos proyectos ya, algunas iniciativas, y quiera Dios que esas iniciativas se sometan al debate. Pero permíteme, tú has hecho un énfasis en que en el país hemos estado asistiendo a un proceso, aunque leve, de avance en la concepción de que la política no se puede aceptar en una forma absoluta como un medio de ventaja para los que la administran. Hay una noción de ética caminando, que se presta en la justicia, se presenta, aunque sea con debilidad, estamos en marcha en un proceso de superación. Por una sencilla razón, y te lo voy a decir, independientemente de lo que nosotros podamos decir aquí, vámonos a los indicadores internacionales. Porque alguien pudiese decir, bueno, pero Fafa tiene un vínculo con el PRM, alguien puede decir, bueno, Fafito tiene un vínculo con el PLD, a mí me pueden decir, bueno, pero él tiene un vínculo con el sector empresarial. Pudiesen decirlo y no hay ningún problema tampoco. Ahora bien, vámonos entonces a los indicadores internacionales. ¿Qué dicen los indicadores internacionales? Nosotros, en materia de Estado de Derecho, nosotros estábamos en el número 136. O sea, estábamos. Ahora estamos en el 104. Vamos por parte. ¿Y en qué periodo? Hemos bajado 32 puntos favorablemente. ¿Y en qué periodo de tiempo ha sido eso? ¿De la democracia? En 5 años, desde el 19. Del 19 para acá. Pero espérate. En materia de transparencia, porque las cosas hay que plantearlas con datos. Porque acuérdate que dato mató relato. Vamos por parte. En materia de transparencia, nosotros hemos
de manera favorable, nosotros estábamos en 2.8 de 10. Ahora estamos en 3.6. Tú subir 8 puntos en materia de transparencia en 5 años o en 6 años, eso es mucho, para que ustedes lo sepan. No, pero hay que cambiar un modelo de... Y nosotros de vida. estamos por debajo de la media de América Latina, pero más aún. Por eso es que yo digo que nosotros, el sistema de partido, aun cuando es un sistema que muchas veces no se supo, ni muchas veces se sabe comportar, nosotros tenemos que buscar la forma de fortalecerlo, de cuidarlos de ellos mismos, por lo importante que son los partidos políticos. Porque, entre otras cosas que dicen los indicadores, tú no sabes que la séptima economía de América Latina es la República Dominicana. La séptima. No lo dudo, somos la potencia del Caribe, Centroamérica. Pero es una cosa Somos el tan número uno. sencillo. O sea, este es un país en donde, independientemente de sus debilidades, que la tenemos, y de sus degradaciones, que la tenemos, evidentemente es un país en donde no solamente hemos crecido económicamente, sino que en este país hay estabilidad política. Y por primera vez, que ahora volví a trabajar en el Estado, el ver la cultura de la botella desaparecer. Eso para mí ha sido impactante, porque el estar en un lugar donde hay 9 personas y tú llegar a esa institución y en ese lugar haber 9 personas y solamente una persona laboraba en la institución, y eso era lo normal, una práctica aceptada. 8 personas en una institución, en un departamento, que no iban a trabajar y que colaboraban con su jefe, que lo tenía ahí en una botella. Tú hablabas, por ejemplo, Eso- del sistema de justicia. Vamos a ver Sí. si hemos avanzado o no. Bueno, antes del 2003 aquí no había defensa pública. Es decir, que los imputados que no tenían recursos para pagar abogados, no tenía quien lo asistiera en un tribunal. Yo soy miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública. ¿Tú sabes qué porcentaje de los casos que entran al sistema penal lo asumimos nosotros los defensores públicos? El 83%. ¿Y qué si así de los imputados? Pero con razón estaban llenas las cárceles bueno, de preventivo antes, cuando uno iba. Pero vamos por partes. No había asistencia. No había ahora. asistencia. No había asistencia. No había Ministerio Público de Carrera. Es decir, Sí, yo recuerdo el juez que... condenó a los mi padre. fiscales los nombraban los senadores de los pueblos. Los jueces no eran de carrera. Y vámonos con la policía ahora. Tú que hablabas de Farid. Y quiero que quede bien claro aquí. Yo ni soy del PRM ni voté por Luis Abinader. Es decir, se supone que yo tengo que tener la suficiente objetividad como para plantear estos temas. Con claridad, pero con honestidad. No, y tú tienes a tu favor la imagen también familiar y personal. No, pero la para que- gente sabe que tú no eres un vagabundo. No, ni estoy haciendo No. cuentos. Además, tú sabes los problemas que no hemos buscado tú y yo. Para que estemos bien claros también. Con esa institución, históricamente. Tú hablabas de Feride. Yo fui el coordinador del grupo de trabajo que le hizo el diagnóstico a la policía, que reveló que eso era un desastre total. O sea, una institución que el Estado descuidó. Una institución que en sus 80 y tantos años nunca había implementado ninguna ley. Que se manejaba sobre la base de estructura a lo interno y de prácticas. Vamos a poner y decir las cosas como son. Práctica abusiva. Vamos a decir las cosas como son. Se hace el diagnóstico que reveló todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Qué público es ese diagnóstico? Eso está en la página web del Ministerio de Interior y Policía y en la página web de la Fundación. Yo fui el coordinador de eso. A mí nadie me amenazó, a mí no se me pegó un tiro. ¿No? Pero después el presidente me nombra como coordinador del grupo que estamos entonces modificando la ley. Porque el diagnóstico estableció una serie de falencias, por ejemplo, las situaciones en que laboraban los policías. Yo quiero que tú veas cuál era, en qué condiciones, que todavía siguen laborando en algunas regiones,
Pero ¿cuál era la situación en sentido general de los destacamentos policiales? ¿Cuánto ganaban los policías? Eso ya no es así. En el último concurso que nosotros, o en la última convocatoria, nosotros necesitábamos 1,000 aspirantes. ¿Tú sabes cuántos aparecieron? 3.000. 3,000 y tanto. ¿Tú sabes cuántos se aparecieron en la convocatoria que se hizo anterior a este proceso? 500. 200 y pico. Pero estoy bien No, en mi apreciación. espérate. No, porque las Estoy cosas hay que bueno. plantearlas, pero más aún. En todo lo que ha sido este proceso ya de la norma, que la vamos a entregar pronto ya. Bueno, yo en esta semana, el grupo estábamos en la CIPEN, porque lo estamos cuidando hasta el sistema de pensiones de los policías. Por eso no existe, eso quebró. Dios mío. La policía no tiene sistema de pensión. Hay inclusive en fila, para que tú entiendas, Fafa, 7,489 policías que están para pensión. Pero ¿y cuántos policías en nuestra Que fuerza? no se tiene el dinero. No hay fondo para hacerle caso. Es que eso nunca existió. Nunca se guardó. Nunca existió. O sea, de eso es de lo que estamos hablando. Es decir, la reforma a la que está asociado este gobierno, donde mejor puede verse es en lo que está pasando en la policía. Que aunque este gobierno se comprometió a reformar todo, ha avanzado en algún sentido. Claro. Y sobre todo la reforma de la policía, yo decía, lo primero es subir el sueldo a los policías, porque un policía armado y como autoridad es un pendejo si con lo que gana no puede vivir, no se la busca con lo que Pero es. por supuesto, pero ahora hay una situación, no es solamente el sueldo. Los Es que- servicios. No, es No, que ellos pueden los hacer apoyos. uso del transporte público. Es decir, ellos no pagan el metro, Sí, sí. ni la onza. Sus hijos, los que califican, obviamente, porque hicimos acuerdo con las 52 universidades de este país, están becados, van a ser becados. No, y sus esposas. Como parte del grupo que estudia la policía, que se ha hecho ese acuerdo de hablar con las 52 universidades para facilitarle a ellos su acceso a la universidad. Así mismo es, pero más aún, seguro médico. El seguro médico de un raso tiene la cobertura del ministro de Interior y Policía. Vamos a poner las cosas como son. ¿Puede ir entonces, el seguro médico le funciona no solo en el hospital de la Fuerza Armada? No, ya eso es NASA. Olvídate de la Fuerza Armada. SENASA y Ya la- ya esa mafia se desmontó. Pues era una mafia, estemos claro. Pero no porque lo diga yo. Es que el No, diagnóstico... así era. ¿Y tú sabes quién fue que hizo el diagnóstico? No fue que nosotros contratamos a la GALU para que nos hiciera una encuesta a lo interno de la institución o con ciudadanos de las diferentes regiones. Nosotros trajimos aquí a las Naciones Unidas, un organismo independiente, que vino con 14 expertos y entró a las entrañas de la institución y hizo un reporte de 100 y pico páginas de qué era, por lo menos, lo que Naciones Unidas encontró ahí adentro. Señores, así en tensión los voy a dejar hasta el próximo bloque. Quédense con nosotros para saber más de esta reforma tan necesaria para el país. Oye, Gracias por mantener la sintonía. Nos habíamos quedado con nuestro invitado de hoy hablando de cómo habían venido 14 expertos de Naciones Unidas a ayudar en este proceso de la reforma, que habían hecho un diagnóstico, y en ese diagnóstico, ¿qué ellos dicen? Primero, los miembros de la institución estaban desalentados. Segundo, los niveles de precariedad con que elaboraban nuestros policías. Su propia situación personal. Ustedes no sabían que nuestros policías duraban previamente para poder entrar ya de manera activa a la institución. Solamente cubrían programas de formación de mes y medio, 2 meses. Ustedes no sabían que nuestros policías solamente llegaban a disparar el arma en las prácticas 3 y 4 veces.
Pero eso no es... No, pero que de eso es de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pero discúlpame, y el componente también, que es obvio, es el componente como militar de los policías. Yo he visto hablándose a superiores policiales, a sus subalternos, como si fueran animales. Bueno, pero tú tienes que entender también que esa fue esa fue no solamente la práctica, sino lo que a ellos le enseñaron al interno de la institución. Nosotros lo que estamos entonces ahora, de acuerdo con ellos, porque esta es una reforma que se está haciendo con ellos, para que después no digan que no lo tomaron en cuenta. Es con la participación No es con ellos, de la policía. no es con ellos. Nosotros hemos, conjuntamente con la ministra de Interior, nosotros hemos peinado el país con la finalidad de tomar en cuenta no solamente a sectores de la sociedad, sino también a miembros de la policía que laboran en esas regiones. Porque no es lo mismo el policía que da servicio en Barahona al que da servicio en La Romana o en Santiago. Es diferente. Es diferente porque las modalidades del crimen en las regiones, con relación a una a la otra, son diferentes. Lo que pasa en Romana no es lo que pasa en Barahona, lo que pasa en Barahona. Depende del aparato productivo. No, que tienen, muchas veces de la propia localización de la zona, el tema del narcotráfico, en fin. ¿Y qué pasó entonces con ese diagnóstico? Bueno, nosotros hicimos una serie de propuestas. Todo lo que era el aumento de salario, la mejora de los recintos penitenciarios, que dicho sea de paso, más de 100 recintos penitenciarios no tenían servicios sanitarios. Tú sabes lo que es. No, espérense. En donde nuestras mujeres policías tenían que hacer sus necesidades en la cafetería del frente. Sí, sí. No, es que de eso es de lo que estamos hablando. Sin comunicaciones. Bueno, alrededor de 300 destacamentos ni siquiera tenían conectividad. Que ahora hoy vimos a Guido hablando de que él lo va a todo el país. Porque es un proceso. De eso es de lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué pasa? El diagnóstico, bueno, nos dio una base como para tú poder entonces hacer propuestas concretas y diseñar políticas públicas. Lo primero es que para tú ser policía tú tienes que durar un año entrenando. No tan sencillo como eso. 6 meses de doctrina y 6 meses de práctica. Ya eso se estandarizó. Ya en eso tenemos un año y pico. Por eso es que tú ves que ya hemos graduado alrededor de 2.000 policías con esa mística. Un año de entrenamiento comparado con 3, 4 semanas. Con mes y medio y 2 meses de dique de entrenamiento. Se van a inaugurar ahora recientemente 51 destacamentos. Creo que la ministra de Interior lo anunció. 51 destacamentos. Sí, remodelado, con conectividad, con servicios sanitarios, en fin. Todavía nos quedan, porque es una cuestión de presupuesto también. El sistema de pensiones, tenemos 3 meses trabajando con la CIPEN para diseñar un modelo. Porque acuérdate que la policía no es una institución cualquiera. La policía como tal cae dentro de las instituciones especializadas. Y la ley de pensiones permite que la policía tenga su sistema de pensión. Bueno, porque... No, pero espérate. Diseñamos ya lo que sería el nuevo uniforme. Nos criticaron, Fafa, pero parecería, y esa es una crítica que yo le hago a este bendito gobierno, del que yo no formo parte, pero me duele que muchas veces, teniendo material para dar una buena información, no lo utilizan. Por ejemplo, no hay información de ese proceso que tú haces referencia. Y yo no entiendo por qué. Porque a mí lo que me molesta es que quien tiene muchas veces que vender el proceso soy yo, cuando no es a mí que me corresponde hablar de estas cosas. Un proceso además tan vital para la paz en Dominicana Pero y la justicia. Entonces, ¿qué se ha proyectado? Una nueva ley que se va a enfocar en el patrullaje. En el patrullaje, aquí no hay policía en la calle. Y de noche, después de Entonces, cierta hora, ¿qué no nosotros hemos
nos hemos proyectado. Tú dirás, ¿y tú crees que lo logren? Yo espero que sí, pero es lo que hemos proyectado. Es decir, contamos con la capacidad técnica para poder formar anualmente de 4 a 5 mil policías. ¿Cuánto necesitamos cuánto es la Te voy a decir del país? Te voy a decir lo que nosotros queremos formar. Nosotros queremos formar en 5 años 20.000 nuevos policías. 5.000 anual. Tenemos la estructura, tenemos las escuelas, lo podemos hacer. Para esto hemos involucrado a las universidades. Pero eso es cambiar, esa cantidad de gente que tú me estás hablando es prácticamente una nueva policía. Bueno, en parte es una nueva policía. ¿Por qué? Porque es una policía que la estamos dirigiendo al patrullaje, a la policía que va a tener el contacto con la gente, a la policía que va a estar en los barrios. En los barrios no hay policía. La mayoría de nuestros policías están haciendo funciones administrativas, porque esa fue la lógica de la institución. Es decir, la policía que está para cuidar al ciudadano y para cuidar propiedades públicas, esos son no llegan a 6.000 policías. De 39.000, los otros 33.000 policías están. Jardinero. No, oye, ¿dónde están? ¿Dónde están? En la mayoría de las oficinas públicas, dando servicios de seguridad. Personal a funcionario. Nosotros no queremos ese policía. Nosotros queremos un policía que se relacione con la comunidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Y yo lo digo porque a veces la gente dice, ¿pero qué hace Servio Tulio metido en esto? Lo que pasa es que yo he ido a 42 países a ver modelos policiales. Tú has ido a 42 países A ver modelos policiales. Es decir, no hay caja de coco tu experiencia entonces. Pero con policías, ¿eh? ¿Cómo? No fue que a mí se me ocurrió con policías. ¿Y cuáles son las policías que han resultado ser exitosas? Esa es la que tiene un contacto con la ciudadanía. La que si tú una noche te embriagas, ese es el que te lleva a tu casa y se lo entrega a los padres. Le dice, mire, ¿cómo es posible? O sea, es ese policía que queremos. Ahora, eso va a coger un tiempo, unos años, pero el proceso comenzó. Sí. Ahora, ¿cuál yo creo que puede ser el éxito de la sostenibilidad de todo esto? Yo creo, porque tú hablabas de la clase política. Oye, que no hay una clase que yo más respeto con la clase política, te lo digo sinceramente. Sin yo ser político, pero he visto que en los países en donde los políticos se han degradado, se han llevado de encuentro a todo el mundo. Y yo no quiero que eso pase en este bendito país. Pues ya la democracia. Y a la democracia se la han llevado. Yo no quiero que eso pase en este país, porque este país no va mal. Ya sufrimos mucho el 63, nos costó mucho volver la constitucionalidad. Entonces, ojalá, y que así como la clase política hizo un pacto con el tema del turismo, ojalá y lo haga con el tema de la seguridad y la reforma a la policía. Es decir, que se haga un pacto entre todos los partidos políticos de que quien gane, el que sea, tú y yo no sabemos quién será. Ya mira, yo voy a continuar y voy a seguir este proceso si a mí me toca gobernar. Y que no pase lo que muchas veces pasa, que cuando viene una nueva administración... Quiere descubrir el agua tibia. Y este es un proceso que se ha pensado. Y yo te decía que nosotros hemos recorrido el país entero, escuchando a la gente. Tú no puedes hacer una reforma policial a espaldas de la ciudadanía, pero tampoco tú la puedes hacer sin tomarlos en cuenta a ellos. Si no, no va a funcionar. Es decir, y eso es lo que hemos hecho. Hay una situación. Ahora, yo quisiera ya terminar este proceso entregándole al presidente, porque la verdad es que esto ha sido una pela, señor, no, la verdad. Pero es que esto ha sido pro bono. A mí nadie me ha pagado un centavo, ni siquiera un galón de gasolina, no me interesa. A mí... Es decir, tú eres partícipe de ese proceso voluntariamente. Por supuesto que sí. Entonces, la pregunta a mí me ha ido muy bien, Fafa. Yo creo que en la vida tú tienes que dejar algo. Claro, sí, pero hay un problema. ¿Por qué estas informaciones que tú das no se divulgan? Porque yo estoy oyendo por primera vez cómo funciona el proceso de la reforma policial.
Y entonces yo creo que hay que revisar la publicidad de ustedes, porque mientras más el pueblo sepa lo que ustedes hacen, mejor su actitud frente al proceso de cooperación. ¿Tú sabes la cantidad de expertos que está detrás de todo esto trabajando y pensando? Expertos de España, expertos de Colombia, expertos de aquí, gente que sabe de aquí. Para que tampoco después nos digan de que fue una reforma que nosotros trajimos. No. Porque a fin de cuentas, cada país, por su idiosincrasia, tiene que construir su propia policía. Totalmente Ahora, de acuerdo. yo sí le voy a decir a la sociedad dominicana, este es un proceso a mediano y largo plazo, en donde hay que ser inclusive hasta paciente. Incluso, oye lo que yo decía, hay que modificar la policía y las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas hay un uso inapropiado de mucho talento y mucha capacidad. Increíble. Pero en la policía también. Y claro que sí. Pero tú sabes qué era lo que hacían. Porque estas cosas hay que decirlas para que no se vuelvan a repetir. Y para que si se le ocurre a alguien ahora hacerla, desmonte eso. Te mandaban a estudiar a Taiwán, o a Colombia, o a España, o a los Estados Unidos, que en Nueva York hay muy buena escuela, en Boston hay muy buena escuela, en Los Ángeles hay una escuela impresionante, y en Washington y en Chicago también. Hoy sucede que tú ibas a estudiar y te pasaba 2 años allá, algo muy específico. Tú llegabas aquí y te ponían a hacer otra cosa que no tenía que ver nada. Pero absolutamente nada. No había Tú te pagaste 2 años, estudias tu país, Te se ponían a hacer sacrifica. cosas que no tenían nada. No, y el gasto, eso le cuesta al Estado. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Aunque yo no estoy al tanto de los pasos de ese proceso que tú nos presentas ahora y que uno tiene que celebrar, si eso es con la policía, ¿tú tienes idea de qué se está haciendo con la justicia? Sí, claro que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos que ser también y reconocer ciertas cosas. Es verdad, o sea, que todas estas cosas son suficientes. Claro que no. Es que, discúlpame, es que venimos de una policía, señores, de momentos muy grises de la Policía Nacional. Estamos hablando de la política de intercambio de disparos. ¿En cuántos cientos de jóvenes se lo ha llevado de encuentro? ¿Y cuántos jefes de policía salieron premiados de la policía por propiedades que le dieron aquí empresarios? Y eso de los intercambios de disparos, eso es una cultura que se sigue dando, porque acuérdate que nosotros estamos orando con bueyes viejos todavía, ¿eh? Que se sigue dando, pero es un proceso. Ahora bien, Fafa decía el tema de la justicia. Vámonos al Ministerio Público, que yo fui Ministerio Público y soy miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. Es decir, yo tengo un vínculo con esa institución. Conoce bien el caso. Tengo 18 años vinculado a la institución. La imagen del Ministerio Público hoy no es la de hace unos años. Que sigue siendo una institución deficiente, sí. Por una sencilla razón. Porque la Procuraduría tiene una serie de atribuciones que le son propias a un Ministerio de Justicia. Por eso es que ustedes ven que el presidente sometió al Congreso, luego de consultar a todos los sectores del país, incluyéndonos a nosotros, su propuesta de la creación del Ministerio de Justicia. ¿Por qué, Fafa? Porque el Ministerio Público nunca debió de haber tenido como atribución la administración de los recintos penitenciarios. Eso ha sido el gran fracaso del Ministerio Público. Porque por su naturaleza, esas no son funciones de un Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público está para investigar, perseguir, instrumentar y presentar los expedientes ante el tercero imparcial, que es un juez. O sea, nosotros hemos tenido un Ministerio Público... Una distorsión grande del concepto del No, Ministerio y no Público. solamente eso, la cantidad de certificaciones
y una serie de atribuciones que se la dieron porque aquí en el año 1964 se cometió el error, porque aquí había un Ministerio de Justicia, acuérdate. Sí. Se cometió el error de abolirlo y darle funciones que eran propias del Ministerio a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial. Y le dieron una serie de atribuciones al Ministerio Público que tú no te puedes imaginar, en donde el Ministerio Público se distrae en una serie de funciones que no van de acuerdo a su naturaleza. Bueno, pero ya hay una propuesta de creación de un ministerio. ¿Qué yo creo que es el gran reto del Ministerio Público ahora que tenemos a Jenny Berenice ahí, mi alumna querida, la conozco? Apoyos. Es la primera vez que un procurador general viene de la carrera, ella viene del escalafón. Eso es un paso de avance. Un paso de avance. Eso es un paso de avance. Lo avance Que por primera vez tengamos una procuradora o procurador que venga de la carrera, pero más aún, los 7 procuradores adjuntos que fueron propuestos, 5 vienen de la carrera, no tenían por qué venir de la carrera, pudieron haber venido de la academia. Es decir, que lo que estamos viendo es que la carrera se sigue fortaleciendo. Ahora, ¿qué le falta al Ministerio Público? Que tiene que seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con sus procesos internos, es decir, los procesos de evaluación de desempeño, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la creación de plazas, fortalecer los concursos, etcétera, etcétera, etcétera. regular Es decir, el uso de las armas de fuego. tú no te puedes imaginar los retos que tiene Jenny Berenice ahora, Claro que sí, un desafío. que son totalmente diferentes a lo que tuvo Miriam Germán, mi profesora, que era en principio levantarle la imagen a esa institución. Ella lo logró. Sí, Ella hubo lo un cambio, logró. un cambio. Otra cosa, el Poder Judicial. ¿Tú sabes cuánto le dio el presidente? ¿Tú sabes cuánto le dio el presidente al Poder Judicial el año pasado? ¿Cuánto le dio? 8.600 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto le dio este año? ¿Cuánto? 12.900 millones de pesos. Recibió. Un aumento de un 40%. Pero mira lo que tú estás tratando. Tú estás tratando. Eso habla del enfoque a donde quiere ir este gobierno. No, yo no sé qué es lo que quiere hacer el gobierno. Yo lo que te estoy diciendo es que yo lo que estoy viendo es que comienzo a ver cosas que yo no lo había visto antes. Sí, pero oye lo que dice. Por eso te digo, yo ni soy del PRM ni voté por Luis Abinader. Sí, pero tengo que ser objetivo. Pero tú estás planteando una cosa. La dinámica interna de los sectores donde ha habido una tensión para modificarlo. Lo que tú cuentas de la policía y lo que tú refieres del Ministerio Público son dos procesos que no tienen divulgación, que la gente no sabe que se Pero está haciendo. yo te puedo dar otro dato. A la policía se le duplicó el presupuesto. No, yo sé que lo primero que hicieron fue eso, subirle, y yo era un promotor de que primero Siempre. se le subiera. Claro, porque tú tenías que dignificar a el principal componente de la reforma, que son los policías. Pero yo te digo, eso que hay con la policía, hay que hacerlo con la Fuerza Armada, para poder, esta es una isla, y nosotros tenemos en toda la frontera marítima un espacio mayor que en la frontera Pero terrestre. espérate, vámonos a la defensa pública, que te la cité ahorita. Nosotros, como nos aumentaron el presupuesto, nosotros ahora estamos formando 80 defensoras más. 80, Defensores más públicos ¿y a dónde lo están formando? en la Escuela Nacional de la Judicatura. En una de las mejores escuelas de América Latina. Donde se forman los jueces. Lo estamos formando ahí. Vamos a sacar 80. Es decir, de 180 que tenemos, lo vamos a llevar a 260. Tú no te puedes imaginar el impacto que eso va a tener
en cuanto a lo que tiene que ver con la calidad de servicio. Pero bueno, La te digo, rapidez, la ¿por qué atención. diablo estas cosas no son objeto de información? Señores, yo creo que las divulgaciones de las informaciones que han pasado hoy no nos dejan a nadie indiferente, nos dejan optimistas en que tenemos un futuro, que seguimos caminando hacia un futuro mejor. Es un proceso que ha llevado años, que a veces se ha torcido, pero que ha vuelto a coger su camino, porque la República Dominicana siempre va hacia Pero adelante. también tengan presente, nosotros volveremos a apoyarnos en este hombre como asesor o como participante, porque en definitiva no abundan los profesionales con la calidad moral de este y su dedicación, e incluso con la humildad de que haciendo todo ese trabajo está en silencio. Claro que sí. Señores, nos vemos en el próximo programa. Gracias por su sintonía y ya nos veremos el próximo jueves.